Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio al webinar. Esta actividad se inscribe dentro de lo que es las actividades de promoción que hace el capítulo de Potencia, Instrumentación y Medida de la IEEE Uruguay, y en este caso con el auspicio o organización del Departamento de Potencia de la Facultad de Ingeniería dentro del Instituto de Ingeniería Eléctrica, en el cual participamos como profesores y somos responsables también de un seminario académico que llevamos adelante. En definitiva, se han juntado esos dos mundos y estamos organizando esta actividad. Esta actividad nació de una idea de Rubén Chaer, que es el responsable técnico principal del despacho del gestor del mercado eléctrico, ATME, Mercado Eléctrico Uruguayo, y del lado de Uruguay se logró la participación de los que hacen la operación técnica del despacho, que es el despacho de carga de UTE, que está contratado por ATME para que haga toda la gestión del despacho. Y bueno, nos van a contar los temas que convocan esta conferencia. Y en este caso, Nicolás Jedrzejewski, que es un técnico del despacho de UTE, nos va a hacer la presentación. También está dentro de los asistentes Daniel Cohen, fue quien habilitó, digamos, también esta actividad, a quien se le agradece. Y por el lado de Brasil tenemos a Jânio Loss, que junto con Héctor Volskis van a hablar de la experiencia desde el punto de vista del ONS. ONS es el operador del sistema eléctrico brasilero, y ahí también tienen cosas interesantes para contar en este contexto. Por mi parte, digamos, quedo por acá. Como ya dijimos, esta es una actividad abierta. Va a haber una primera presentación del lado brasilero durante 30 minutos, 25, 30, 35 minutos, vamos a ver. Y después va a estar la presentación del lado de Uruguay. Y después vamos a pasar a una instancia de preguntas y respuestas. Y daremos por finalizada la actividad. Desde ya, muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, le doy la palabra a Jânio Loss, que va a arrancar con la presentación del lado de Brasil. Mucho gusto a todos por la oportunidad de hablar un poco sobre nuestra experiencia con el sistema WAMPS. Y para esto Héctor va a empezar a la presentación porque fue la persona responsable por la parte técnica, implementación y todo, y tiene mucha experiencia. Entonces, pasa la palabra a Héctor. Bueno, mucho gusto a todos. Yo soy Héctor Volskis. Yo estoy en el proyecto en Brasil desde los primordios del proyecto, la concepción. Entonces voy a pasar un poquito la visión. Yo soy ingeniero especialista en la área de supervisión y control. Y yo fui el líder técnico del proyecto cuando fue hecha la implementación del sistema en ONS. Y ahora vamos a pasar un poquito la presentación para hablar un poco a charla sobre las cuestiones que nosotros tuvimos envolvidos durante el desarrollo del sistema. Ok, déjenme poner la presentación. Ok, vamos a ponérselo. Muy bien, están todos viendo la presentación. Entonces vamos a charlar un poco sobre el sistema de medición de sincrofator del proyecto de PMU de ONS, ¿tá? Como primeiro slide, não sei, as pessoas que estão aqui ao lado direito estão atrapalhando a visão da apresentação? Não. Ah, tá, é só para mim. Ok. Não, é só para você. Ah, sim, só que isso me põe justamente na frente dele. Tá bem, vamos lá. Aqui são uma visão de características generais do sistema interconectado do Brasil. Ou seja, acá temos à la direita las principales troncos de líneas de transmisión. O sea, tenemos en 800 kilovoltios en corriente continua, tenemos 750 kilovoltios en corriente alternada, 600 kilovoltios en corriente continua, 500 kilovoltios, 440, 345 y 230 kilovoltios. Son los principales niveles de tensión que tenemos en Brasil. Un total de 145.600 kilómetros de línea,
Estamos prevendo para 2025 184.054 quilômetros de linha. Do ponto de vista à esquerda, temos a visão de hidrelétrica, ou seja, temos atualmente 108.650 megawatts de generação hidráulica. Temos 15.079 megawatts de térmicas. E eólica já estamos com 18.482 megawatts. Acá temos a informação de óleo, carbono, nuclear. Uma outra coisa importante é a solar, que está se correndo cada vez mais rápido acá em Brasil. Estamos atualmente com 3.958 megawatts, pero o principal impacto é que está se poniendo na distribuição, ou seja, são generações que estão poniendo fora de nosso controle, ou seja, na visão do ONS, o ONS mira o sistema interconectado brasileiro e essas generações estão se poniendo na distribuição, ou seja, o desafio agora é como poner-se cada vez mais a correr informações desses fornecedores de energia e o impacto da carga no sistema bajo condições diversas que nos podem impactar na gestão de nosso sistema interconectado. O ONS é uma entidade que de direito privado, não tem fins de lucro, e é autorizado pelo Poder Concedente bajo regulação de ANEEL, ANEEL nossa agência reguladora, e o objetivo principal é operar o sistema interconectado de Brasil de forma integrada, não? Com transparência, equidade, neutralidade, ou seja, é isso. O ONS é uma entidade que busca gestionar da menor forma possível o manejo da energia interconectada em Brasil. É uma gestão centralizada da operação desse sistema interconectado, de forma a assegurar uma operação a mínimo custo e máxima segurança de suministro. Acá vamos diretamente agora falar sobre nosso sistema de medição sincrofasorial. Nós o chamamos de ONS PMS, Centro de Controle do Sistema de Medição Sincrofasorial de ONS. E qual foi o objetivo de sistema desse? Ou seja, nós temos como objetivo duas coisas. Primeiro, permitir a análise do comportamento dinâmico do sistema interconectado, determinando as causas de los distúrbios eletromecânicos, obtenção de subsídios para o reajuste, por exemplo, de controladores das generadoras, identificação de novas medidas operativas e, eventualmente, necessidade de implementação de novos sistemas especiais de proteção, ou esquemas, ok? Ao mesmo tempo, o sistema teria que disponer novas ferramentas de apoio à toma de decisão em operação em tempo real, através da introdução de ferramentas que se baseavam em medições sincrofasoriais, assim como aperfeiçoar as ferramentas do sistema de supervisão e controle que nós temos, que é REGER, é um sistema desenvolvido pelo nosso centro de pesquisa, o CPL, e que a ideia de poner essas medições é uma melhora da observação do estado e monitoreio de angular baseada em medições sincrofasoriais que vêm do CCPMS e nos apoia no MS, no estimador de estado ou nas questões de referências angulares durante isolamentos. Então, acaba falar um pouquinho sobre como foi a ideia de implantação do projeto. O projeto se caminhou, ele começou em 2002, mais ou menos. Começou a pensar nesse sistema desse. E a primeira coisa que vimos é a tecnologia nessa época já estava desenvolvida, já tinha os primeiros projetos pilotos com essa tecnologia e nós hicimos o mesmo. Nós pusimos a trabalhar com um projeto piloto para identificar a tecnologia e para isso usamos muito o apoio da universidade, da UFSC, foi de Santa Catarina, nos apoiou muito na ideia de identificar
ferramentas, uso da medição, principalmente em primeiro momento para análises pós-distúrbios, e ao mesmo tempo viramos para fora para que teria, por exemplo, soluções de sistemas sincrofatoriais e analisamos soluções que Symmetrics, IPD, na época não existia ainda GE, e a ideia era avaliar as tecnologias recentes e identificar o uso para a e para apoio às análises pós-distúrbio. Ao mesmo tempo, com isso, estamos a identificar requisitos. Que requisitos técnicos teriam que ter um sistema deste e como seria a ubicação dessas PMUs, de ser interconectado, quais são os requisitos de telecomunicação. Então, em primeiro momento, nós pensamos no sistema para uso das análises, ou seja, após um distúrbio, utilizar os registros das PMUs e com isso analisar melhor o sistema. Mas depois identificamos que já existiam nos requisitos para poder também ferramentas para ter utilizando medição sincrofatorial. Ao mesmo tempo, era também para os agentes, as empresas de la tecnologia, qual era o impacto na gente, as PMUs que teria que ter alinhamento com o nosso regulador, e inclusão nesses requisitos de expansão da rede, hace um suministro de identificação de que deveria ser expandido, como é a expansão do sistema interconectado, por esses requisitos, por exemplo, para poder medição sincrofatorial, 2 kV ou mais, eles já têm que ter, o solicitador da obra tem que pôr esse PMU em todas as saídas da linha. ¿Qué más? ¿Sí? Só uma correção, 345. Todo que é arriba de 345. Sí, porque como se sabe. Reglas 345. E por último, o quarto pilar do projeto era a identificação a aquisição de uma infraestrutura para suportar o sistema desses, os centradores de dados, as PMUs, os canais de comunicação, ou seja, CPMS em Brasil. Basicamente, nós temos 4 centros de controle. Em Brasília, temos o Centro Nacional, ao mesmo tempo o CNOS, e temos o Centro Regional Norte e Centro-Oeste. E acá em Brasília, nós temos também um centro de controle, um sistema de controle de medição sincrofatorial. E em Rio de Janeiro também temos, no Centro-Sudeste, um centro de controle de medição sincrofatorial. E temos os outros dois. Esses dois sistemas sincrofatoriais têm a capacidade para suportar hasta 1000 a notar de amostreio de 60 façores por segundo, e nós podemos como requisito máximo de latência, ou seja, a saída da informação da PMU hasta o centro do CPMS de 500 milissegundos, tá? Todos são baseados em protocolo C37118 e teremos aplicações tanto de tempo real como análise pós-mortem. Isso é uma coisa aqui que vou falar que não está na apresentação, parece importante para vocês. O projeto brasileiro levou muito tempo para tratar, porque no primeiro momento, quando hicimos na época não tinham requisitos de dinâmica, o COF, os requisitos de dinâmico da norma original. Então, os testes que nós temos início, hicimos um conjunto adicional de testes dinâmicos, que isso depois foi incorporado na norma 3718. Depois, na norma 3718, depois os estágios da nossa permissão certificados por laboratórios nacionais de requisitos, para garantir a interoperabilidade de distintos equipamentos que estão ponendo no sistema. Mais adiante, para ter com 60 informações por segundo, em realidade o sistema começou com 12 informações por segundo. Mas durante a charla com Santa Catarina, nós identificamos que a 60 informações por segundo, muitos fenômenos que não apareciam. Nós tivemos um caso de um problema que aconteceu no norte do Brasil, que no primeiro momento o operador da área falou, não, o culpado foi um problema sistêmico. Só que na primeira época, já na universidade, na primeira atenção, não consegui para mirar a atenção da corrente, provavelmente sim. E por cenário de frequência, 60 informações por segundo, identificamos que, em realidade, antes de haver a ação sistêmica, o sistema estava tendo problemas de abertura de chaves no sistema local. Ou seja, havia sido ações locais da gente que generaram a queda do problema do sistema dele, e não a ação sistêmica.
Entonces, eso nos mostró que el sistema no podría ser a 12 fasores por segundo, teria que ser a 60 fasores por segundo. E cambiamos a especificação para isso. Acá foi a primeira ubicação de onde nós queríamos pôr PMU. Era na época as mais altas tensões que nós tínhamos em cada uma dessas áreas, e a ideia era percorrer os principais pontos do sistema elétrico interconectado, pontos que houveram maior malha de concentração de linhas, por exemplo, tem com essa PMU, e níveis altos de potência, que seriam os grandes tráfegos de potência que tem no Brasil. Então, isso aqui são os principais pontos. Hoje em dia, claro, são muito mais, mas acá, só para ter uma ideia, o projeto, na época, concebeu, por menos, estas subestações teriam que ubicar PMU. Acá teremos o conceito também da rede de telecomunicações. Os concentradores, que é em Brasília, desculpa, os sistemas, tem um em Brasília ou outro em Rio, eles a rede teria que mandar para os dois pontos ao mesmo tempo, a mesma informação, ou seja, eu estou fazendo a emissão de uma linha, eu tenho que mandar a informação para Brasília ao mesmo tempo para Rio. Ou seja, isso é obrigatório também. Então, os canais de comunicações teriam que ser dedicados para a garantia de ancho de banda e segurança do sistema, tá? Esta rede é provisionada por os agentes, as empresas. E, por final, vou falar aqui, começar a falar da arquitetura do sistema. Aqui, vou pôr essa figura como toda. O sistema que temos hoje em dia, o CCPMS, que tem um em Brasília e outro em Rio, tem a seguinte característica. Eu tenho 4 ambientes distintos. Tanto Brasília como Rio tem um ambiente que chama ambiente de Operation Production, o ambiente de produção. Ou seja, é o sistema que está apoiando os equipos de tempo real. Ou seja, está em tempo real recebendo as informações e apresentando os resultados aos operadores. Pero em Rio de Janeiro eu tenho mais coisas. Em Rio de Janeiro eu tenho, e os agentes mandam a informação tanto para Rio como Brasília. Em Rio de Janeiro eu tenho também o que chama no sistema System Station Homologation, que é o ambiente para fazer a evolução do sistema. Ou seja, eu vou pôr uma nova PMU, vou pôr uma nova rede elétrica, uma nova subestação no meu modelo elétrico. Eu hago isso no LSSH, valido se está ok. Se está ok, então mando na nova imagem, tanto para o OP Brasília como o OP Rio. Então, o SSH é que se hace a evolução do sistema do ponto de vista de base de dados. Ao mesmo tempo, em Rio, eu tenho o CEUS. O CEUS é um ambiente, é mais um ambiente, tá? Que é como se fosse uma cópia do ambiente OP, solo que eles para suportar acessos da área corporativa da empresa, ou seja, toda a área de análise, estudos, não usam o ambiente OP. O ambiente OP é só para a sala de controle, só para a operação de tempo real. O ambiente CEUS, isso sim, toda a área de planeamento se hace o sistema, a mesma informação que eu tenho no ambiente OP, eu tenho já. Pero o ambiente CEUS me permite desconectar, se, por exemplo, se ocorrer um acesso muito grande ao sistema, e vamos suponer, o sistema se cai, nenhum problema em tempo real. O tempo real continua levantado e está em produção. Então, a ideia era separar essas questões, ou seja, de forma que você não tivesse impacto na operação de tempo real, um alto uso do sistema por pessoas que não são de tempo real. E por último, eu tenho o ADOT, que é uma coisa que foi, como diríamos, na especificação nós pudimos e houve muita dificuldade dos proponentes oferecer esse ambiente, que para nós era fundamental, era um ambiente que você poderia fazer simulação, mas uma simulação não como é uma OTS, por exemplo,
es una simulación electromecánica. Entonces, nosotros queríamos un ambiente, né? El ADOT es un simulador, pero electromecânico, e que utilizasse, que se utiliza de los modelos dinâmicos que nós usamos em nossas ferramentas de análise de planeamento. Ou seja, nós temos as equipes de planeamento, eles mantêm um sistema de base de dados dinâmico. Então, em Brasil, todos os equipos que se chegam, por exemplo, a planear no sistema elétrico, são obrigados a apresentar seus parâmetros dinâmicos. Todo o modelo, eles têm que apresentar o diagrama de bloco, todo o modelo de uma máquina, por exemplo. E o ONS pode certificar se aquele modelo tem o comportamento no campo, ou seja, ele visita a subestação para validar o modelo. Então, eu tenho um modelo que foi comprovadamente comparado com o comportamento do campo. E eu tenho um segundo ambiente já na ONS, que é a área de operação temporal, que corre esses modelos que estão modelizados em diagrama de blocos, e os converte para uma visão mais, como diríamos, PSC, ou seja, mais de modelos off-the-shelf, ou seja, embutidos com parâmetros. Por que isso? Porque para tempo real eu necessito que seja mais rápido o desempenho da aplicação. Então, a DOT usa esta segunda parte de modelos dinâmicos, que são mais rápidos, para que eu tenha um ambiente de simulação estável e que seja compatível com todos os modelos que estão utilizando no planeamento. Ou seja, chega a ser um novo modelo de uma turbina eólica. Então, o modelo se chega, eles põem, o planeamento se põe em sua base de dados o novo modelo, e eu aqui na DOT vou ter esse mesmo modelo aqui já representado em simulação. Isso mantém o simulador, como diria, up-to-date com os modelos dinâmicos. Por que isso todo? Porque eu quero fazer uma comparação. Ou seja, quando acontecer um fenômeno dinâmico no tempo real, ele tem que ser reproduzível no simulador. Essa é a ideia. Por que isso? Se eu tenho um simulador que se comporta como o campo, eu agora posso pensar em, devo plantear PNUs aqui que não tenho no campo. Se tenho ganas, se tenho melhoras no desenvolvimento das ferramentas que estão em tempo real. Eu tenho que utilizar ferramentas para identificação de inércia. Os PNUs conseguem. Eu posso fazer no simulador abertura de linhas, fazer câmbios de generação, carga. Tenho muitas coisas. É muito rica a solução de la DOT. E isso foi um impacto muito grande nos fornecedores de solução, porque o DOT, o simulador da DOT, não é como um simulador que hace de eletromecânico. Aqui eu levanto o sistema e ele tem que quedar-se 1, 2, 3, uma semana levantado. Então, eu tenho que ter todo aqui no lado, todos os sistemas de proteção previamente concebidos, representados. Ou seja, eu quero o tempo inteiro, quero que meu modelo seja mais estável e, ao mesmo tempo, com os últimos modelos dinâmicos das máquinas. Então, para nós, a coisa mais importante que vino com nós foi o simulador. Bueno, acá voy a pasar para mi colega Jairo, para hacer la continuación de la presentación. Muchas gracias, Héctor. Yo voy a ser un poco más rápido en la presentación, ¿no? Porque para dar tiempo de terminarmos. Pero si quieren más detalles, vamos a estar disponibles. Yo y Marcos Coutinho, que también está en la charla con nosotros, somos responsables por todo el mantenimiento de este sistema, junto con Héctor también. Héctor nos ayuda bastante también.
Y yo voy a hablar un poco sobre cómo está montado, las principales aplicaciones y algunos de los desafíos que tenemos en la manutención y también la implementación del sistema. Esta es la arquitectura. Héctor manejó de hablar sobre cada uno de los ambientes. Entonces, para recordar, tenemos 4 ambientes en Río que son iguales, con pocos cambios, y un ambiente en Brasilia que también es igual. Entonces, maneja que cada una de estas aplicaciones que voy a hablar acá tienen cada uno de los ambientes. Entonces, tenemos acá primero las PMUs y PDCs, o concentradores de datos, enviando datos por los canales de comunicación, tanto para Río quanto para Brasilia. Llegan en un proxy. Este proxy junta recibe os dados e se encarga de enviar para cada um dos PDCs. Mira que temos cada ambiente deste, temos 2 PDCs. Então, temos 8 PDCs acá, que são concentradores de dados. Ou seja, o proxy se maneja de enviar estas comunicações para cada um dos PDCs de cada um dos ambientes. O PDC, que é o concentrador de dados, recibe os dados e maneja estes dados para enviar para o serviço de Vision, que é nosso sistema de pantallas geográficas, georreferenciadas, e também que maneja os cálculos de dinâmicos, aplicações dinâmicas, aplicações de alarmas, aplicações de isolamento, que vou falar um pouco mais, esta aplicação, e também maneja para enviar um gateway que envia ao sistema SCADA que nós temos na sala de controle, através de ICCP. Então, temos este ambiente que maneja o envio de dados do PDC hasta nosso SCADA com uma periodicidade de 1 segundo, não, 5 segundos, uma medição a cada 5 segundos. El source é a aplicação que maneja a base de dados através do protocolo SYN-XML, que recebe os dados de nossa base de dados general, convierte e maneja a toda a plataforma. Temos o histórico. Nós temos um histórico grande que se queda em ambiente de sales, que tem 12 meses de tamanho, para 60 fasores por segundo para 1000 PMUs. Então, é bastante grande. Marcos Coutinho, não sei se você recorda o tamanho de disco que temos para manejar esses dados. Nosotros tenemos disco para armazenar 5 años de dados, considerando 1000 PMUs. Pero se recorda o tamanho de quantos terabytes? No me recordo. Vou mirar depois, envio os 3. E depois temos as aplicações de offline, para hacer análises offline, e as aplicações de tempo real. Para o ambiente ADOT, como Héctor falou, é um ambiente muito importante para nós, porque maneja fazer uma simulação de todo o sistema, e a diferença é que nesta camada temos um simulador que é baseado em nosso motor de simulação chamado Organon, que maneja a simulação dinâmica e também a simulação estática com bastante propriedade e com bons resultados, e maneja também para nosso sistema SCADA. Então, é a mesma aplicação que manejamos todos os estudos de dinâmicas estática e dinâmica em nosso sistema, manejamos também aqui em el simulador de la DOT. E acá temos também o histórico, as aplicações de tempo real e as aplicações offline. Igualmente, temos um sistema de tempo real, solo que simulado. Acá são as aplicações de tempo real que estão correndo hoje. Monitoreio da frequência, com limites e alarmas de violações de limites de frequência. Monitoreio de tensão e corrente, também com alarmas para violação de limites. Monitoreio angular,
donde se tiene algunas líneas que tenemos el monitoreo angular, monitoreo del flujo de potencia, oscilaciones, si la oscilación es amortecida, si no es amortecida, si hay algún riesgo de esta oscilación romper el sistema, apoyo a la restauración, detección y ubicación de disturbios, o sea, cuando hay un disturbio dinámico en el sistema ubica este problema en el mapa, y ahí para el operador tener la conciencia situacional de dónde está el problema. Determinación de los límites dinámicos de transferencia, esto es bastante interesante porque se puede mirar dinámicamente, calcular en tiempo real los límites de transferencia máxima de potencia basado en análisis estática y dinámica, y alarmas. Bom, esto entonces es nuestro sistema que llamamos de cálculo de límite de transferencia de energía, donde nosotros tenemos un sistema de generación G1, que puede ser, por ejemplo, el sistema norte y el sistema sur, G2, y ahí entonces se empieza a cambiar la generación y cada cambio de generación se hace una verificación dinámica y estática y se ubica los límites, dibujando una línea de límites donde en rojo no tiene solución, en verde tenemos solución, y acá tenemos los límites de tensión en una línea verde y los límites dinámicos en una línea roja. Entonces, si el sistema está dentro de esta región, es porque está seguro. Llegando a borda, se queda más cerca de la instabilidad, y afuera de estas áreas tenemos instabilidad o no se puede manejar, transferir energía. Entonces, con esta, nosotros tenemos el cálculo dinámico de transferencia máxima de potencia entre regiones y para los límites de intercambio. Acá tenemos también una aplicación offline que tiene muchas ventajas, ¿no? Y tiene análisis avanzadas, tiene buenas análisis post-mortem, donde se analiza y ayuda a determinar la causa principal de una ocurrencia, con análisis de PRONI, con análisis de dinámicas avanzadas. También se puede generar reportes, y es una herramienta bastante avanzada que tenemos, es de GE. Acá tenemos también una interfaz, cómo funciona nuestra interfaz de datos entre los ambientes REGER, que es el SCADA estático, y también del sistema dinámico CCPMS. Y esto se da a través del protocolo ICCP, a través del firewall, que se comunica con el sistema SCADA con una taja de transferencia de datos de a cada 5 segundos. Entonces, esto también fue un desafío bastante grande de poner los datos que estaban en 60 Hz para un dato a cada 5 segundos y poder interconectar los dos sistemas. Nosotros pensamos en futuro, el propio sistema SCADA debe hablar sistema CCPMS o WAMS. Él tiene que tener esto incorporado en su sistema, porque la calidad de medición que tenemos en el sistema de PMUs es mucho grande para ser simplemente dejada de lado por el sistema SCADA. Acá me gustaría apenas de completar una información de esta integración do ICCP. Foi uma grande dificuldade, apesar do protocolo estandarizado. Okay? Nos tomou bastante tempo. Todo é estandarizado, mas quando se conecta não funciona. É sempre assim. A situação atual, nós estamos com 168 fluxos. Cada flujo pode ter mais de uma PMU, é um dado concentrado. Destes 168, hoje 140 estão falando, 3 estão parados por problemas ou testes, 21 não envia dados,
y 4 no tiene calidad o el tiempo excede los 500 milisegundos de latencia, entonces son desconsiderados. Totalmente tenemos 318 PMUs en el sistema y ahí tenemos la calidad. Esto yo puse acá una figura de calidad de datos, porque esto hoy es nuestro principal problema. Cómo mantener la calidad, la disponibilidad de las PMUs para que sean úteis al sistema. Entonces acá tenemos un gráfico donde demuestra que esta calidad es bastante baja. 68% los datos son buenos, los otros son malos. Y ahí hacemos siempre conversa con los agentes, explicando, mostrando para ellos la importancia de mantener los datos, pero aún sigue un desafío para nosotros mantener la calidad y disponibilidad de los datos. Acá tenemos el mapa, ¿no?, que utilizamos, donde se tiene halos, ¿no? No sé cómo se habla en español, pero es halos de tensión, donde se muestra el nivel de tensión basado en una color. Si está más arriba, la color es más roja. Si está más bajo del límite, está más azul. Y acá se tiene también los paneles de contextos, alarmas, las frecuencias de oscilación, determinación de frecuencia de oscilación y cuál es la seguridad del sistema en un momento. Entonces, el operador mirando esto tiene la conciencia situacional del sistema a todo tiempo. Acá tenemos también un ejemplo de que llamamos de modos de oscilación. Definimos cómo el sistema norte se oscila contra el sistema sur y el sistema automáticamente hace el cálculo de esta área y ubica cuáles son las PMUs que tienen mayor oscilación, donde la oscilación no es amortecida, donde la oscilación tiene más ancho, no me recuerdo la palabra, es mayor. Entonces, fácilmente el operador puede mirar esto también desde su pantalla. Acá solo para ejemplificar, utilizamos lo que tiene de más moderno, ¿no? Kubernetes, orquestación, microservicios, y es bastante difícil de mantener también. Y aquí las tecnologías que estamos utilizando, el tamaño del sistema, nosotros tenemos 136 máquinas con 3 sistemas operacionales y 15 aplicaciones distintas. Esto para manejar es bastante grande. Acá está la equipe que trabajamos. Y muchas gracias a todos. Y dejo la palabra para Marcos Coutinho, Héctor y Gonzalo. Bueno, muchas gracias, equipo Brasil, Janio, Héctor, Marcos. La verdad que un panorama completo. Creo que los especialistas lo van a apreciar. Y ya sin más, le paso la palabra a Nicolás Jedrzejewski, que va a hablar por el caso Uruguay. Como ya dije al principio, es ingeniero y está metido justamente trabajando en el despacho de carga de UTE, que hace la gestión del sistema eléctrico uruguayo en estos temas. Así que, Nicolás, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, yo les voy a comentar y a describir un poco el sistema RAS, ¿sí? Que se implementó en UTE. Este proyecto fue el que arrastró, digamos, o impulsó la instalación de sincrofasores en la red, ¿sí? Les voy a mostrar un poco. Bueno, al principio, vamos a correr la ventanita de Zoom. Primero les voy a contar un poco las especificaciones generales que se tomaron en cuenta para el diseño inicial del proyecto.
se las leo básicamente. Los objetivos que se trazaron eran mitigar las contingencias más críticas del sistema eléctrico uruguayo, ¿sí? Tomando acciones como máximo en 200 milisegundos, ¿sí? Desde que sale un equipo o un grupo de equipos, o el último equipo de una contingencia múltiple, hasta que se abre el último interruptor de la última acción que se debe ejecutar, ¿sí? Además tenía que tener mantener sus propiedades, digamos, durante una vida útil de 15 años, ser capaz de adaptarse a los cambios de la red, máxima dependabilidad, máxima seguridad, y una disponibilidad próxima al 100%. Este es un pilar muy básico del sistema eléctrico uruguayo, ¿sí? En rojo está la red de 500 kilovoltios, y en azul está la red de 150 kilovoltios. A ver si pueden ver el punterito láser de zoom. Bien, entonces el sistema de 500 kilovoltios hace una especie de U, ¿sí? Geográficamente hace también una especie de U, donde en la punta izquierda, digamos, tenemos la interconexión con Argentina, ¿sí? Entonces, es una conexión, digamos, en AC, y en el otro extremo tenemos la conexión con Brasil, ¿sí? Que es a través de una convertidora de frecuencia que puede transmitir hasta unos 500 megavatios. Entonces, el RAS se pensó para mitigar las contingencias más graves que tenemos en el sistema. Entonces, acá yo los voy a agrupar más o menos con unos globitos, zonas de la red, ¿sí? Donde muestro los problemas que teníamos que resolver, ¿sí? En esta zona de aquí, cercana a la interconexión con Argentina, los problemas pueden ser estabilidad de frecuencia, sobre todo asociados a las contingencias que nos separan del sistema argentino, que son de las más graves que podemos tener en el sistema, no solo porque para nosotros Argentina es casi como una barra infinita, digamos, 10-12 veces más grande que nosotros, sino porque además la central binacional de Salto Grande tiene una potencia asociada es una central de propiedad compartida, y son unos 1800 megavatios. Tenemos unos 945 para nosotros, y eso representa casi la mitad del pico máximo que tenemos. Entonces, una central que se pierde cuando nos desvinculamos de Argentina. También, cuando la desvinculación no es total, digamos, cuando quedamos con un vínculo muy débil, lo que tenemos son oscilaciones de potencia, y ahí también tenemos que forzar la desconexión de Argentina, digamos. Entonces, las contingencias ahí son muy graves para nosotros. Luego tenemos algún corredor, de aquí, que produce sobrecargas, ¿sí? Las contingencias múltiples, sí. También ahora con el aumento de la demanda, también alguna contingencia simple puede producir problemas, sobre todo de estabilidad en tensión. Después, en el sur del país, mayormente son problemas de sobrecarga, algunos de subtensión, pero sobre todo de sobrecarga. Con la característica de que en el sur del país, digamos, esto geográficamente acá en el Greenfield aparece mucho, pero en realidad geográficamente es bastante, un área bastante chica, tenemos el 70% de la demanda del país, ¿no? Bueno, esta vez es un filar un poco más completo, solo de los equipos o de la red de 500 kilovoltios, ¿sí? Donde vemos que en los extremos de cada línea tenemos instalados relés, ¿sí? Estos relés son los que supervisan el estado y la medición de cada uno de los equipos que estamos supervisando como detección, ¿sí? Todos estos equipos son los que desencadenan una contingencia, ¿no? Entonces, hay una redundancia, cada equipo tiene un relé conectado en cada uno de los extremos, y cada uno de estos relés supervisan el estado del equipo de 500 kV mediante un algoritmo que se basa, que detecta el estado de la línea en base a mediciones de tensión y corriente, ¿no? Después, el RAS se divide en dos RAS centrales, ¿sí? El sistema está duplicado, uno en cada una de estas estaciones de 500 kV. ¿No? Bueno, supervisando cada uno de esos eventos, cada uno de esos equipos, uno puede formar después contingencias. Entonces, esto es una lista, digamos, no importa
qué equipos son, digamos, no hay por qué conocerlos, lo único que tenemos definidas nosotros unas 24 contingencias que supervisa el RAS, que cubren todo el país, y las tenemos no solo contingencias simples, sino que además damos contingencias dobles, triples y hasta cuádruples. Esa es la capacidad del sistema de nuestro RAS, hasta 4, una contingencia que involucre 4 equipos. Esta es la arquitectura del sistema, ¿sí? Del sistema RAS. Aquí están los equipos de 500 kV. Como les decía, se supervisan en ambos extremos. Un extremo reporta a uno de los RAS centrales y el otro extremo reporta al otro RAS, ¿sí? Así con todas las detecciones. Luego tenemos equipos que se supervisan, que no son solo de 500 kV, tenemos de 150 kV y transformadores de 500 a 150 kV, que envían información también de estado, el estado no asociado a la detección de la contingencia, sino a una supervisión de la topología de la red, digamos, a ver si está en servicio o no. Estos en este caso reportan a los 2 RASes, ¿sí? El mismo equipo reporta a los 2 RASes. Estos equipos tienen su medida principal, la aportan a través de sincrofasores, ¿sí? Y como respaldo se tiene la medida tanto de potencia, tensión, potencia activa, reactiva, tensión y estado del equipo, como respaldo a través del SCADA. Algunos equipos, por distintas razones, todavía no tienen sincrofasores, y bueno, ahí la medida principal pasa a ser directamente la del SCADA. Y después tenemos la conexión, el envío de tenemos relés en varias estaciones, donde los RAS centrales envían las acciones a cada estación, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. La arquitectura de detección es a través de la protección por contactos. Les aclaro que mi rol en el proyecto está asociado a las lógicas que calculan las acciones que hay que hacer, y no tanto la parte de comunicaciones y de arquitectura, ¿sí? Pero tengo algunas diapositivas prestadas, digamos, para mostrarles un poco igual estas cosas, sí, pero bueno. Bien, aquí tengo un pequeño esquema de cómo, digamos, de la detección del estado de las líneas de 500 kV, ¿sí? A través de la supervisión de las medidas de corriente de tensión. También se supervisa la corriente por los reactores Shunt de compensación de las líneas. Bueno, ahí hay un algoritmo que se llama OLDA, Open Line Detection Algorithm, que es el que se detecta el estado de la línea y además envía una señal de detección, ¿sí? En la arquitectura de medición, bueno, aquí tenemos Ethernet sobre SDH, como viajan los sincrofasores. Después tenemos también una conexión del SCADA a los paneles RAS. Aquí el protocolo es ICCP, pero la traducción acá para que esta se encargó la empresa CEL, digamos, cómo pasar, bueno, lo que comentaban los compañeros de ONS, ¿no? Esa dificultad, digamos, no la tuvimos nosotros. La empresa CEL es la que a la que se adjudicó la instalación del proyecto, la ejecución del proyecto, ¿no? La arquitectura de acción es, los RASes envían a través de mensajes GUS la acción a los distintos puntos. En realidad uno de los RASes funciona mientras haya comunicación entre ellos. Uno es maestro y el otro esclavo, es decir, que uno le comunica al otro qué acciones hay que tomar, si bien los dos están calculando todo el tiempo. Si este vínculo de comunicación se rompe, entonces cada uno va a ejecutar las acciones de manera individual, digamos, de acuerdo a sus cálculos. Bien, ya les comenté un poco lo que era el OLDA, los eventos que supervisamos, la consolidación de las contingencias. Tenemos una lista importante de equipos que dentro del RAS los llamamos equipos críticos, ¿sí? Que son los que se pueden usar luego en las lógicas para hacer los cálculos de las acciones que hay que tomar para cada una de las contingencias. Como les decía, de estos equipos supervisamos el estado, la potencia activa, reactiva y tensión, ¿sí? La medida principal era por sincrofasores y de respaldo tenemos la medida del SCADA, ¿sí? Si bien el SCADA es medida principal en algunos casos, ¿sí? Luego tenemos algo importante dentro del RAS también, es la definición del estado del sistema, ¿sí? En principio está definido,
en realidad está definido estrictamente por la combinación de los estados de los equipos que estamos supervisando. Así que en principio uno podría decir que el estado para nosotros es básicamente topología de la red, si bien no es solo topología de la red. Entonces, de que de los 64 equipos críticos, en realidad por diseño primero se usaron 49 y quedaron 15 quedaron 15 espacios libres. Entonces, para esos únicamente se puede enviar información por el SCADA. Entonces, al final, en este momento estamos usando todos los equipos libres, enviando señales, enviando la información a través del SCADA. La ventaja es que uno a través del SCADA puede manipular la información antes de enviarla. Entonces, no siempre en el lugar asociado al estado de un equipo se envía el estado de un equipo fijo, sino que hemos creado equipos ficticios en los que despreciamos, no tomamos en cuenta la medida de potencia ni tensión, y solo vemos el estado, y ese estado en realidad en el SCADA lo calculamos, por ejemplo, demanda mayor o igual que cierto umbral, eso lo hemos utilizado, pero uno podría poner generación eólica mayor a cierto umbral. Lo que uno quiera, digamos, y se envía como una variable booleana 1 y 0, y eso en definitiva se puede utilizar para definir el estado del sistema, ¿no? Así que no es solo topología en realidad. Después hay unas 28 estaciones de transmisión que se pueden disparar, hay 49 líneas de transmisión que podemos disparar, y todos los cálculos de las acciones se realizan a través de 8 lógicas. ¿Sí? Para desilusión de algunos, digamos, no usamos, por ejemplo, el ángulo de los sincrofasores. ¿Sí? En realidad, usamos lo que uno podría usar, la misma información que provee el SCADA. ¿Sí? La ventaja de usar sincrofasores, bueno, es la velocidad con que podemos obtener esa información. En el SCADA muchas veces se encuentra que a veces se encuentran muchos errores a veces en la medida, en los sincrofasores eso no pasa. Y bueno, esto es un sistema dedicado, digamos, y el SCADA en realidad tiene muchas otras funciones. Bien, las 8 lógicas están descritas acá. Esto queda después si compartimos las diapositivas, la explicación de cada una. Yo voy a comentar rápidamente en este diagrama de flujos, digamos, cómo es la interacción para calcular todas las secciones. Para cada una de las contingencias, lo primero que hay que hacer es correr una lógica que determina el estado del sistema. ¿Sí? Conocido el estado del sistema, se tiene, para cada contingencia, se tiene entonces, quedan definidos los parámetros con los cuales se van a hacer los cálculos, ¿sí? Particularmente o fundamentalmente factores de distribución y de alivio, que después vamos a ver cómo se usan dentro de estas lógicas. Entonces, tenemos 2 lógicas de cálculo de disparo de carga, una balance, que es una lógica bastante simple que su objetivo es balancear demanda con generación cuando producimos una isla con el RAS, ¿sí? O cuando la contingencia forma una isla. Luego esta es para calcular disparo de carga para aliviar sobrecargas, ¿sí? Una vez que se tiene ese disparo de cargas inicial, después se hace con una lógica adicional una corrección debido a una modificación que siempre vamos a tener que hacer en la conversora, o que eventualmente si estamos transfiriendo potencia a Brasil hay que corregir, por ejemplo, disparando esa conversora. Entonces hay que tener en cuenta esa acción para corregir los disparos de carga. Y luego que uno tiene el disparo de carga, bueno, simplemente tiene que definir qué estaciones hay que disparar para lograr ese disparo de carga, y eso es lo que se carga esta última lógica. Después, el disparo de líneas, principalmente utilizado en la contingencia que les decía. Tenemos una contingencia que no nos desvincula totalmente de Argentina, pero nos deja con un vínculo muy débil. Bueno, esta lógica es la que se encarga de cortar esos vínculos y terminar aislando el sistema uruguayo de la Argentina, ¿sí? Y eso solo depende del estado, y determinado por esta lógica, y de la contingencia. Y además tenemos otra lógica para disparar condensadores, que en base a la cantidad de megavatios que hay que disparar y a la potencia reactiva de algunos vínculos de la contingencia, bueno, se hace un pequeño disparo de banco de condensadores para contribuir al control de tensión del sistema, ¿sí? Hay 2 ciclos de cálculo principales. Todas estas lógicas que les mencioné recién corren un ciclo de 100 milisegundos. Es decir, cada 100 milisegundos se actualizan las acciones para cada una de las contingencias, ¿sí?
Bueno, aquí queda claro la necesidad de usar sincropasores y el problema que sería de usar variables de escala, ¿no? Aquí tenemos otro ciclo que es de 2 milisegundos. Estos ciclos corren dentro de los RAS centrales, y este ciclo de 2 milisegundos está asociado a la consolidación de las contingencias, digamos, que tiene que ser muy rápido para poder. De manera que cuando se detecta una contingencia, ya el set de acciones que se tienen que ejecutar ya está calculado, ¿no? Acá hay un ejemplo de algunas mediciones que hicimos en las etapas de prueba, donde se especifican más o menos los tiempos medidos para cada una de las etapas, desde que sale una línea, el tiempo que demora en detectar que salió la línea, el tiempo que le lleva al algoritmo, las etapas de comunicación, consolidación, y hasta la apertura del último interruptor. Eso nos dio del orden de este tiempo. Sé que estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos, es que la última acción demore no más de 200 milisegundos. Bien, ahora esta es la parte que yo participé más en el proyecto, entonces puedo hablar con más libertad. Aquí, lo primero, algunos rasgos que le voy a comentar de los desafíos que tuvimos para detectar el estado del sistema o definir el estado del sistema, ¿sí? Como les decía, el estado del sistema para RAS se define a través de el estado de cada uno de los equipos críticos que supervisa, ¿sí? Entonces, yo no voy a leer todo esto, es simplemente por si después surge alguna duda, digamos, podemos entrar en algún detalle, pero me concentraría aquí en a ver si puedo. ¿Sí? En este vector de aquí, ¿sí? Donde vamos a imaginarnos que es un vector donde tenemos el estado de los 64 equipos, ¿sí? Un 1 es fuera de servicio y un 0 es en servicio, ¿no? Entonces, originalmente, bueno, no originalmente, sino que había una limitación por parte de CEL de identificar o tener, digamos, registrado hasta 1000 estados dentro de una tabla. Eso estaría precargado en el RAS central, de manera que la manera de saber en qué estado estaba la red era machear el vector con los estados de los equipos críticos dentro de una matriz de 1000 filas, vamos a decir, y había que machear esto de manera exacta. Entonces, esta limitación, en principio, en la etapa de diseño, parecía bastante estricta, ¿sí? Porque si uno quiere contemplar estados del sistema, por ejemplo, hasta n-2, con 2 equipos fuera de servicio, bueno, uno tiene muchas combinaciones de 64 tomada de 2, si usáramos los 64 equipos son 2016, o sea que ahí ya esto quedaba bastante chico, digamos. Entonces, una de las cosas que tuvimos que cambiar mientras estábamos en la etapa de diseño con CEL fue agregar otra matriz dentro de las tantas que parametrizan el RAS, de manera que cada contingencia solo mirara a través de una matriz le informamos al RAS que solo mire el estado de algunos equipos, porque para una contingencia solo hay un grupo de equipos que son relevantes para esa contingencia, ¿no? Si una contingencia en el sur, algún equipo en el norte, probablemente no me interese conocer su estado, si es irrelevante. Entonces, de esa manera, cuanto más disjuntos son esos grupos de equipos relevantes para cada contingencia, uno puede hacer rendir mucho más este límite de 1000 filas, de 1000 estados posibles. Y bueno, de hecho, uno puede definir combinaciones de hasta n-2, n-3, como tenemos en algunos casos, ¿sí? Y incluso una sola fila de esta matriz podría contener el mismo estado para varias contingencias, porque uno puede comprimir, ¿no? A hacer equipos disjuntos uno puede comprimir un poco esa definición de estados, ¿no? Esta la voy a pasar por alto, son algún ejemplo que quedan aquí en la presentación, ¿no? Bueno, es muy importante conocer la topología porque la lógica que calcula los disparos de carga para aliviar sobrecargas se basa en factores de distribución, ¿sí? Entonces, la lógica que calcula disparo de carga con este objetivo es bastante simple, digamos. Lo único que hace es tomar en cuenta que si sale un equipo,
¿sí? El flujo que pasaba por ese equipo, uno puede calcular, digamos, cuánto, uno puede aproximar bastante bien, digamos, cómo se va a repartir ese flujo en los equipos que quedan en servicio, ¿sí? Entonces eso se hace a través del factor de distribución. Y luego, conociendo eso, se va a conocer la sobrecarga que va a tener este equipo. Y para calcular el disparo de cargas, bueno, también necesitamos conocer el factor de alivio de la carga que se va a disparar, porque si esta carga, que son, vamos a suponer, 100 megavatios, digamos, obviamente que no va a bajar, por disparar esa carga, no va a bajar, el flujo por este equipo no va a bajar en 100 megavatios, va a bajar en 10, 20 megavatios. Entonces, eso se define por un factor de alivio de la carga, digamos, y todos estos factores de alivio para todos los estados, para los 1000 estados, si es que usamos los 1000 estados, se cargan a través de matrices, a través de un gamefile que le llamamos, están precargados en el RAS, y bueno, el RAS después tiene esa información para hacer los cálculos, ¿no? No voy a entrar en los detalles de la fórmula, pero con esa filosofía es muy fácil, digamos, calcular el disparo de carga necesario, ¿sí? Este es el flujo inicial por el equipo, le sumamos el flujo que viene de le sumamos el flujo que viene de la contingencia, y si eso se lo restamos, ese sería, si le restamos el flujo máximo que puede tener el equipo, tenemos la sobrecarga que tenemos el equipo. Entonces, el numerador de esta ecuación es la sobrecarga que tenemos que aliviar, los megavatios extra que tenemos en un equipo. Al dividir esos megavatios sobre el factor de alivio, tenemos el disparo de carga necesario, ¿sí? Esta lógica puede supervisar hasta 8 equipos, ¿sí? Y bueno, el que dé más disparo de carga va a ser el que va a definir el disparo final, ¿sí? La lógica de balance es mucho más sencilla, porque directamente medimos la frontera de la isla que queremos balancear, y después se dispara la carga que es el exceso de carga, ¿sí? Si tenemos exceso de generación, el RAS en este momento no dispara generadores, ¿no? Bueno, la fórmula es bastante sencilla, no voy a entrar en los detalles. Tenemos luego que modificar el intercambio si es que estamos usando, si es que estamos intercambiando potencia con Brasil. Hay algunas, por dos motivos. Uno, porque hay varias contingencias que disminuyen tanto la potencia de cortocircuito en la estación donde se conecta la conversora, que obligan a que la conversora se dispare, ¿sí? Y la otra es que una de las maneras para modificar el disparo, la transferencia por la conversora, una de las opciones que tenemos es disparar la exportación. Si estamos exportando, uno priorizaría cortar esa exportación antes que disparar carga, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es tener en cuenta esas dos, la potencia de cortocircuito de la conversora, o priorizar cortar la exportación, y con eso modificamos el disparo de carga que tenemos que hacer efectivo, ¿sí? Bueno, por supuesto que necesitamos tenemos que cargar previamente para la limitante de potencia de cortocircuito, se cargan algunas tablas en el RAS que dependen, conociendo, digamos, el estado de la red y la contingencia, bueno, sabemos los límites que podemos transferir. En principio, uno podría cambiar la potencia que está transfiriendo por la conversora a través de unas señales que posee la conversora y que el RAS tiene posibilidad de enviar, que además el RAS envía unas señales a la conversora, que tiene disponibilidad de recibir eso, y donde está seteada, tenemos 6 que se llaman PDOs, Power Demand Override, en la conversora, con un seteo prefijado de potencia de transferencia final, y una rampa para llegar a esa potencia de transferencia, desde el punto de operación hasta ese seteo. El RAS tiene que, por supuesto que la modificación de la conversora, por lo menos a nivel teórico, podemos ponerla en cualquier, el RAS calcula la transferencia final
teórica, digamos, pero después tenemos unos valores discretos, y bueno, hay una lógica que se encarga de definir con algunas reglas y algunos umbrales cuál de las posibles transferencias. En general, actualmente lo que hacemos es disparar a conversora, ¿sí? No nos paramos en un nivel de transferencia dado. Bueno, una vez que tenemos el disparo de carga final que tenemos que ejecutar, hay que determinar qué estaciones se van a disparar, ¿sí? De todas las cargas que les comenté que teníamos, que son 28, para cada contingencia, en realidad, primero lo que hacemos es asociar, crear zonas, ¿sí? Se definen zonas dentro de RAS donde se agrupan distintas estaciones, a través de eso se define a través de unas tablas. ¿Sí? Aquí elegimos, estas serían las zonas, elegimos las estaciones para cada zona, y también podemos definir líneas, todas las líneas, digamos, que alimentan la zona. Hay un umbral que después les comento para qué lo usamos. No le voy a explicar la tabla con más rigor, digamos, pero acá les pongo un ejemplo. Este es un diagrama unifilar un poquito más, con más detalle, pero las carguitas en naranja son las que puede disparar el RAS, entonces lo que hacemos es crear zonas, por ejemplo, como las que les estoy mostrando, y le damos, a través de la parametrización del RAS, les damos una prioridad a cada una de estas zonas, de manera que el RAS va a elegir las primeras estaciones para disparar en la zona de mayor prioridad, y así sucesivamente. ¿Sí? El orden de las zonas, el RAS lo respeta de acuerdo a la parametrización, y el orden que le da dentro de cada zona a cada estación le da más prioridad a la de mayor carga, ¿sí? Y el umbral ese que definimos nos permite, por ejemplo, esta es una zona típica, en que si la cantidad de estaciones o los megavatios de toda esta zona superan cierto umbral, entonces en vez de disparar estaciones de manera individual, se disparan todas las líneas que alimentan esa estación. Esa es una posibilidad que tenemos, usada sobre todo para esta zona y posiblemente para alguna otra, pero en esta zona tenemos muchos cables, ¿sí? Que cuando quedan en vacío, y el disparo de carga es muy grande, digamos, aportan mucha reactiva y dificultan bastante el control de tensión. ¿Sí? Quedan sobretensiones muy grandes. Bien, y estresan bastante el control de tensión que tenemos para operar en red, ¿no? Muy bien. De esa lógica no tengo más para comentarles. Lo que esas diapositivas las paso rápido porque son algunos ejemplos por si después surge alguna duda, digamos. Tenemos también una lógica para calcular ese disparo de condensadores, que es una combinación lineal de disparo de carga más la potencia reactiva de los equipos que intervienen en la contingencia. Y después, como les decía, la lógica DAL, que dispara líneas, actualmente utilizada para desconectarnos de Argentina, que solo depende de la contingencia y del estado del sistema, ¿sí? Yo, para no hacer muy larga la presentación, no incorporé algunas otras cosas, pero que la idea era comentarlas brevemente. Tenemos también, me falta una lógica todavía para comentarles, pero tenemos también en los mismos relés, la mayoría de los relés que compartimos para el RAS también se renovó el esquema de disparo por su frecuencia, ¿sí? Y ahí hacemos, bueno, tenemos distintas etapas de disparo por nivel de frecuencia y por Rohkopf, Rohkopf y nivel de frecuencia, ¿sí? Que comparte con el RAS los relés y además el sistema de gestión de esos ajustes que se hace a través de la interfaz de usuario del RAS, también podemos acceder ahí, digamos. Y también tenemos no les pegué ninguna foto, digamos, se las debo, pero tenemos un sistema de visualización de sincrofasores. No tenemos aplicaciones en tiempo real por el momento de sincrofasores, pero sí lo hemos utilizado, esa visualización que tenemos del histórico, y además lo podemos ver en tiempo real, se han utilizado, por ejemplo, para algunos ensayos de sincronización de islas, como apoyo al operador del sistema en despacho para lograr bueno, la sincronización se va a terminar siendo un relé después en sitio, digamos, pero para orientar al operador para acercar los sistemas, digamos, ha sido muy útil en los ensayos que se han hecho, ¿no? Bien. Tenemos
esta es la última lógica que les voy a mostrar, la última diapositiva. Hay una lógica que es la única que actúa en loop cerrado, vamos a decir, y la que aprovecha al máximo las ventajas de tener sincropasores, que a través de medidas escaladas sería imposible. Esta lógica la utilizamos para las contingencias que producen sobrecargas, que lo que hace es a los 5 segundos, digamos, el disparo principal del RAS, ¿sí? Cuando ocurre una contingencia, el RAS hace su disparo y no supervisa cómo quedó el disparo. Ninguna lógica está pensada para supervisar si el disparo fue acertado o no, digamos. Esta es la única que sí lo hace para las sobrecargas, de manera que un tiempo después, algunos segundos, supervisa, le podemos definir un equipo para supervisar, del cual se supervisa la tensión en uno de sus extremos o el flujo de potencia, de manera que si ese equipo quedó sobrecargado, se continúa el disparo inicial a partir de la última estación que se disparó, en el orden definido para la contingencia que ocasiona el disparo, se continúa disparando de a una estación, ¿sí? En el mismo orden calculado, cada aproximadamente un segundo, hasta que con varias condiciones de parada. Una, que se elimine la sobrecarga o la subtensión, pero esa no alcanza, digamos, porque si tuviéramos algún error en la medida o algo, la lógica podría dispara todo, ¿no? Dispara todo el sistema. Entonces hay una lógica, también una condición de parada, de cantidad de megavatios a disparar, que uno podría pensar en alrededor de 50 a 100 megavatios, digamos, para sobrecargas chicas, de manera de corregir si un GUS no llegó, o una acción no se ejecutó, o ocurrió alguna pérdida de algún generador eólico, o cualquier tipo de generación que se haya perdido, digamos, que haya hecho que el disparo de cargas original haya quedado desajustado. Bueno, con esta lógica uno podría hacer esas pequeñas correcciones, ¿no? Esto sería imposible de hacer con escala, ¿no? Solo con medición de sincropasores se podría realizar. Porque además es centralizado, ¿no? Son los RAS centrales los que ejecutan esto. Bien, en principio es todo lo que tengo para contarles. Estamos abiertos a consultas. Si a alguno le interesa, puede buscar estos artículos. Sobre todo fue escrito en conjunto con los ingenieros de C que participaron en el proyecto, y abarca toda la parte más de arquitectura y comunicaciones y esos detalles de los que yo no participé tanto. Y después hay otro artículo ya basado más en lo que sí les expliqué, que es en las lógicas, que comenta mucho más en detalle la lógica, que este fue escrito solo por UTE. Así que muchas gracias. Gonzalo, todo tuyo. Bueno, gracias Nicolás. La verdad que muy bueno el detalle. Y creo que ahora la palabra lo tienen los asistentes. Supongo que somos suficientemente pocos como para poder ordenando, así que alguno levante el micrófono si quiere hacer una pregunta y tratamos de ver si funciona, y si no voy dando la palabra a medida que vayan levantando la manito con la herramienta que da el propio Zoom. Así que adelante, si hay alguna pregunta. Yo tengo una para el equipo brasileño en principio, y me parece que de lo que dijo Nicolás me quedó claro que como estamos en Uruguay, pero o sea, entiendo que la principal función es como un estimador de estado de la red, ¿no? Y recogiendo información para un análisis post-mortem, pero lo están usando para algún control en tiempo real, que hace algún disparo o algo en Brasil a las mediciones con sincropasores. No están estudiando. Ou seja, hoje em dia a medição sincrofatorial é utilizada para monitoreio do sistema e realizar os análises pós-operação. Eles estão estudando, por exemplo, os links CC de contínua do norte. Eles estão fazendo estudos para utilizar a PMU da AC para indicar comportamento no sistema EC e com isso tomar ação com sinal de PMU. Mas está em estudos ainda.
Y más o menos un plazo para que empiece a haber automático con esto, ¿tienen previsto ya un cronograma? No tenemos previsto. Nosotros tenemos un problema hoy en día, la calidad de la información. ¿Cuál es el problema principal que es importante ponérselo? Nosotros tenemos distintas empresas, agentes, ¿no? Que ellos también están comenzando a conocer mejor la tecnología. Entonces, él pone un señal bueno para nosotros. El señal comienza a tener problemas. Tu problema es la representación del dato en el PDC. Y ahí nosotros tenemos que intervenir. Mira, la configuración no está buena. Entonces, nosotros ainda no temos ainda confiança para ponerse un RAS, por ejemplo, baseado en la información sincromatorial. Tenemos que tener un poco más como diríamos, de espacio de tiempo en que los agentes tengan más confiabilidad en la información que nos ofrece, para entonces poder pensar si utilizar un contexto más sistémico. Pero sí, existe mucho estudio para uso de esa información, pero no práctica. Y después cuando hablaron que les exigen a las centrales tener su propio canal de comunicación duplicado, ¿eso en Brasil cómo es? ¿Es fibra óptica con un transportista de datos? Porque dijeron Sí, un canal dedicado. Se puede observar eso, o sea, él tiene un tiempo máximo de 500 milisegundos para llegar a esa información dentro, basta. Pero normalmente él plantea todas las conexiones que nosotros tenemos es fibra óptica y llega, o sea, y la gente hace, él compra, él hace la asignatura del canal de comunicación, pero hace la empresa fornecedora de comunicación como diríamos, un contrato de calidad del señal. ¿Sí? Entonces es así que se ha hecho. O sea, no es el canal propio de la gente, es una proveedora de telecomunicación que ofrece el servicio para la gente. Sí, para nosotros no hay ninguna, no necesita ser fibra óptica, puede ser cualquier cosa, desde que atenda a los requisitos que están establecidos en los procedimientos, ¿no? ¿La calidad de los datos es por las instalaciones locales o está la comunicación el problema? El problema está en las dos cosas. Pero Sí. tenemos problemas en la información que se saca en la subestación, ¿ok? Pero el principal hoy en día es en el paso final de la transferencia de la información de la gente hasta nuestro PDC. Porque normalmente la gente usa un concentrador también del otro lado y ahí tiene problemas de configuración. Y cuando se saca se hace un problema, por ejemplo, de tiempo, todas las PMUs se salen. O sea, del campo está bueno, pero como el último paso, que es la transferencia del PDC de la gente hasta nuestro PDC, él puede tener problemas en el PDC de él, en la configuración de él, y ahí se sale luego todas las informaciones de él. Es como si fuera un pacote grande de informaciones que se cae. Está bien, entendido, gracias. Y tenemos otra cosa que es interesante, pero que es una cosa muy extraña. Essa é configuração. Se viene de dato a dato, viene informação com um sinal futuro. Por exemplo, eu tenho... sí, es cosa loca. Entonces, ustedes están desconociendo las señales del futuro. Eso. Entonces já temos uma banda de 500 milissegundos. Aí o tipo me passa, por exemplo, 100 milissegundos a mais. E isso, para o PDC, seria a marca inicial para contar os 500 milissegundos. Entonces, otro que se conecta que no tiene eso, ya se perdió 100 milisegundos. Entonces, si en 400 no llegara la información, nuestro PDC dice, no, la información está inválida, no puede más utilizarla. Pero el problema no es de ese, es del otro. Incluso hoy se pasó el mismo error con 800 milisegundos en el futuro. Entonces se bajó toda la comunicación de todos por cuenta de un error de una PMU que envió un dato en futuro que no existe. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y el problema no es el campo, ya en el PDC se pasa para nuestro PDC. Si quieren les doy la solución, es la que se acá en Uruguay. Tenemos una empresa única que hace todo. Ahí no hay... Acá tenemos otro lado de los que hay eólicos y solares fotovoltaicos, la verdad que hay un porcentaje que siempre está fallando. Claro, no son PMU, son simplemente las medidas, pero están fallando. Y hay sol de noche, por ejemplo. Los parques generan de noche, de acuerdo a veces, y es difícil de mantener, claro que está.
Sí, el grande problema es la comunicación y mantener la calidad de los datos. Las herramientas funcionan, todo funciona, pero sin la calidad de datos nada funciona. Entonces, nuestro gran desafío ahora es mantener una calidad. Estamos estudiando cuáles son los límites de calidad mínimos y máximos que podremos recibir, lo que vamos a cobrar de los agentes también, porque ellos reciben para esto, entonces tienen que entregar algo bueno, ¿no? Y mira, el aspecto importante es que eso principalmente impacta las herramientas para tiempo real, porque yo puedo hacer, es posible después el pasar, después de los 500 milisegundos, yo puedo usar el dado, se puede usar en análisis post-mortem, por ejemplo, pero para tiempo real no, mi aplicación se quedó sin datos. Entonces es eso. Ahora, yo vi que lo que explicaba Nicolás, que tienen un tiempo, incluso con ya la ejecución de la orden, de 200 milisegundos. Yo veo que allá en Brasil están manejando unos tiempos que son mayores desde el punto de vista de tener consolidada información. Sí. Nos explicaron que había un tema de que habían detectado en un estudio de que eran necesarios esos 500 milisegundos, pero ¿no se están quedando cortos con los 500 milisegundos? Sí, pero ese problema es ¿cuál es la idea de los 500 milisegundos? Porque se quería coger información de Perú, por ejemplo, la Amazonia, que utiliza información satelital. Entonces se puso Tienen que pensar en sistemas, desarrollar sistemas locales y ir creciendo a un sistema más grande. Capaz que para sistemas locales pueden tener aplicaciones más para los que hay gente de varios países y capaz que no tienen claro, pero el sistema brasilero es 50 veces más grande que el sistema. Hay un orden, más de un orden de magnitud, digamos, de tamaño del problema, ¿no? Entonces en Uruguay es un pequeño virtual de la realidad en el cual se pueden hacer las cosas que se hicieron en tiempos bastante agotados por la dimensión propia del sistema. Bueno, estoy esperando Elon Musk con su red satelital, que eso sí me va a resolver todos los problemas. Bien, bien. Bueno, ¿más preguntas? Nicolás, espectacular la presentación, con el nivel de detalle. Me pone muy, muy contento que además seas profesor en el curso de redes eléctricas. No es en vano que hiciste lo que tuviste que hacer en el sistema RAS y todos los cálculos que llevaron adelante. El único comentario que te diría que vale la pena invertir es que esa solución, al final disparamos la convertidora, hay una parte, digamos, que capaz que podría quedar adentro, pero la disparamos por si acaso. Véanlo con detalle porque en definitiva está resignando recursos porque estamos cortando una exportación que va a ser interesante. Pero bueno, supongo que eso son mejoras a futuro porque modular con la convertidora es posible también. Hacer la cuenta y darle la orden. Claro, en realidad es en algunos casos que lo podrías hacer. La mayoría de las contingencias en realidad disminuyen tanto la potencia de cortocircuito en Melo que vas a terminar disparándole. Entonces, no son todos los casos que te podría salvar. Desde el punto de vista teórico del RAS se puede hacer, está previsto para hacerlo, y queremos empezar a hacerlo. Lo que sí vemos ahora, digamos, es que tenemos que hacer algunos estudios, o sea, después, al principio por simplicidad, para que entrara el proyecto en funcionamiento con la unidad electrónica de potencia, que es la que está encargada de la operación y mantenimiento de la conversora, tomamos esa hipótesis que nos simplificaba toda la vida para poder entrar al proyecto funcionando. Pero la idea ahora es pasar esa etapa, ya que pasó esa etapa, digamos, el RAS entró en funcionamiento disparando carga en noviembre del 2019. Ahora que pasamos esa etapa, la idea es incorporar esa posibilidad que tiene el RAS y también tiene la conversora, pero sí vimos que hay que hacer estudios detallados de transitorios electromagnéticos, porque teníamos el dato de fabricar milisegundos por segundo la rampa. Para algunas contingencias precisamos actuar muy rápido, ¿no? En esos 200 milisegundos. Para tener una rampa tan rápida, que llevado a milisegundos, digamos, para compararlo con los 250 megavatios cada 100 milisegundos, hay que ver cómo la conversora realmente maneja esa rampa tan grande, con movimiento de filtros. Hay algunas, digamos, que queremos
que hay que analizarla, digamos, antes de poner en funcionamiento esa posibilidad que ambas instalaciones tienen, pero hay que estudiarla muy bien. Bien, recién había una pregunta que creo que la contestaste y creo que el oyente la de a ver si en 200 milisegundos era posible en la convertidora. Por lo que decís, se pueden cambiar del orden de 150 megavatios cada 100 milisegundos. O sea que en 200 milisegundos es factible cambiar algo, pero bueno, hay que hacer estudios. Sí. Nos preguntan desde cuándo está operativo el RAS en Uruguay. ¿Qué tanto se realizan aperturas automáticas en líneas estacionales? Disparando carga, había entrado un tiempo antes una versión para disparar conversora, y incluso podíamos disparar también la línea San Carlos Melo. Eso fue en 2015 2016. Pero disparando carga, y otras potencias fue en 2018. Las actuaciones que tuvimos, principalmente disparando la carga por salidas de las líneas que justamente disminuyen muchísimo la potencia de cortocircuito y hacen que haya que disparar conversora. Y tuvimos hasta ahora solo una actuación, que fue en febrero de este año, disparando carga, que es ante la salida de la línea I San Carlos. Y bueno, ahí el disparo, digamos, solo terminó disparando una estación, que era lo que se requería, digamos. Y bueno, han sido pocas, por suerte, no salen tan seguidos las líneas de 500, por suerte. Nicolás, eso fue agregar, a principios de noviembre del 19, ¿no? Que entró el RAS fue a finales de noviembre del 19, y la actuación esta que tuvimos de disparo de carga fue ahora en febrero de este año. Bien, bien. No, agregar que tampoco tuvimos ninguna contingencia no deseada, o sea, ninguna apertura no deseada, que también podía ser un riesgo del algoritmo, ¿no? O de los cálculos o de la medida. Eso, sí. Junto con decir que actuó poco, estamos diciendo algo bueno también. Sí, comentar que al principio, digamos, en el periodo que estuvo de prueba, sí hubo mucho trabajo para ajustar, digamos, el algoritmo de detección de línea abierta. Ese sí dio algunos problemas, incluso hubo que modificarse varias veces, digamos. Sobre todo ese algoritmo tiene dos lógicas, una de detección local. Sí, como está en el extremo de cada línea, el algoritmo puede detectar la apertura local de los interruptores o la apertura remota. La apertura remota, basada en medidas de tensión y corriente, no es sencilla. Y teóricamente uno podría decir, debería funcionar, pero en la práctica se dan combinaciones de flujo de potencia reactiva y activa, tal que la línea, digamos, si abre en el extremo remoto, quedan vacíos la línea, ¿no? Entonces, lo único que tiene uno es la carga, el aporte de la capacitancia de la línea. Entonces, uno diría, bueno, si tengo una potencia de las pérdidas de la línea reactiva, del orden de más muchas otras variables que tiene, muchos otros controles que tiene el algoritmo. Bueno, en la práctica se dan saltos de potencia, el extremo remoto y el cero de reactiva también están en el extremo remoto. Eso se dio, y bueno, el algoritmo extremo remoto terminó deshabilitando y solo quedó el local. Una pregunta, Nicolás, pero si me dieran la fase, ¿podías resolverlo o no? Para medir la fase de qué. O sea, que hoy dijiste que no estaban usando la fase de los PMUs. Sí. Si tuvieras la fase de los PMUs, esa apertura remota no es detectable confiablemente. Yo creo que tendrías el mismo problema que como funciona ahora. Sí. Entiendo que tendrías el mismo problema, pero además eso requeriría una comunicación entre los relés extremos, que eso no se implementó, digamos. Los relés no se comunican entre ellos, solo se comunican con el RAS central. Claro. Pero hay algunas cosas que se podrían, si uno comunicara quizás, yo no participé en esto, ¿no? La unidad de protecciones fue la que estuvo involucrada en esto, yo solo lo viví tangencialmente, digamos. No puedo hablar con propiedad de todas del algoritmo. Pero digamos, bueno, pero para mí el cambio brusco de los fasores entre los dos extremos tendría que notarse y verse. Sí, pero y al igual que la potencia activa, que es la que te va a hacer provocar ese cambio de fase de la tensión en ambos extremos. O sea, sí, tenés razón, es lo mismo. Pero bueno, sí.
Janio, te invito a hacer la pregunta a capela. Sí, voy a hacer mi pregunta. Yo me quedé con la duda de cómo ustedes mantienen las reglas y si hay algún cambio por tiempo, por ejemplo, en invierno, verano, porque ustedes trabajan con cargas y con factores de cargas que cambian de acuerdo con el tiempo, ¿no? Sí, en realidad lo que tenemos pensado es cambiar los límites de transferencia de los equipos que se supervisan. Y los factores de alivio y distribución, tenemos factores de alivio de carga de la conversora y factores de distribución. Esos en realidad nos cambiarían solo con la topología y esa la supervisamos. Entonces, sí han ocurrido cambios en la red, ampliaciones de la red, algunos cambios de configuración, y yo te diría que requiere más intervención sobre el game, sobre la parametrización de RAS, más ajustes de lo que uno pensaba en principio, con que el archivo del game cargado ahí varias veces. Ha estado unos meses, pero resulta que bueno, está un poco dinámica esta evolución de la red, se han instalado estaciones nuevas, o por lo menos líneas nuevas, bueno, y a veces, claro, es muy difícil tener en cuenta todas las posibles cambios de topología, entonces uno cubre algunas, y siempre ocurre algún mantenimiento que requiere la adaptación para ese mantenimiento particular, entonces eso da un poco de trabajo, digamos, pero se hace. Por supuesto que tenemos muchos automatismos desarrollados para calcular. Fíjate que el GameFi, digamos, las tablas de factores de distribución tenemos 24 tablas que son de 1000 filas por 64 columnas de factores de distribución. Y bueno, esas las calculamos con automatismos que hicimos en Python, automatizando ejecuciones en PSCE, que es el software que utilizamos. Y eso se calcula automáticamente, digamos. Y después hay algunos desarrollos en MATLAB también para calcular las combinaciones y definir los estados. La matriz de estado, digamos que hay que definir los estados, hay que comprimir, como que hay que comprimir los estados para mezclarlos de manera que eso se hace automático, si no sería imposible. Imposible, claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que hemos llegado casi a 2 horas de actividad. Quiero agradecer a los presentadores, a Janio, a Héctor y Marcos de ONS, a Nicolás del despacho de carga de UTE, a todos los equipos que han participado. La verdad que es re interesante todo este tema. Es el futuro. En algunos lugares es más presente que futuro, pero igual hacia futuro hay muchísimo trabajo. Estamos usando para hacer el funcionamiento de la demuestra que hay un montón de otras cosas para ir. Y implementar un sistema de sincrofasores y de diagnóstico como el que está haciendo Brasil con la dimensión, evidentemente tienen para divertirse por muchos años, así que esto recién empieza. Yo desde lo que es el capítulo de potencia, instrumentación y medio de la IEEE de Uruguay y del departamento de potencia, en este caso que coorganizaron esta actividad, tengo que agradecerles a todos por las presentaciones. Esta presentación ha sido grabada, la vamos a colgar y la vamos a informar en dónde queda depositada a los asistentes. Y bueno, y de vuelta, me reitero, muchas gracias y seguimos en contacto. Esto recién empieza. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Chao, chao. Gracias. Chao. Buenas tardes a todos, salud. Hasta luego, muy buenas Muchas a todos. gracias. Chao.